Aquí nos tienes, Padre. Te alabamos, te adoramos, Señor. A ti damos gloria, a ti damos honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Bonita la alabanza, ¿verdad? Esa adoración. Momentos que no deberían de terminar, ¿verdad? Esos momentos que estamos a solas con Dios. Dice, solo estamos tú y yo, ¿verdad? Esos tiempos cuando quizás en un tiempo de mucha necesidad estamos buscando de Dios, estamos buscando que Dios haga algo a favor de nosotros y que si nos postramos y nos arrodillamos y clamamos con todo el corazón y le decimos, Señor, solo tú me puedes ayudar, solo tú me puedes sacar de eso. Y esos momentos a solas con Dios son momentos que son preciosos, ¿verdad? Que no deberían de terminar. Amén. Bueno, gloria al Señor. Gracias, hermanos, por estar acá con nosotros. Es una bendición tenerlos con nosotros para que podamos compartir la palabra, para que podamos aprender más de la palabra del Señor. Amén. Salude ahí al que tiene cerca, y por lo menos dése la vuelta y dígale, bienvenido, que el Señor le bendiga. Amén. Este día quiero compartir con ustedes algo que he titulado Somos portadores de un tesoro. Amén. Somos portadores de un tesoro. Y primero quiero compartir con ustedes diciéndoles, mire, Dios creó al hombre con un propósito. Dios creó al hombre con un propósito, no solo, aunque por ejemplo en el libro de Génesis, a Adán y Eva les dice, ¿verdad? Que se multipliquen, que crezcan, que llenen la tierra, ¿verdad? Y luego, después del diluvio, también le dice a Noé lo mismo, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. Pero el propósito no era solo llenar la tierra, o sea, solo que la tierra estuviera llena y que ya hoy ya ni cabemos, ¿verdad? Porque solo nos hemos multiplicado y hemos crecido, pero Dios tenía un propósito mayor que ese. No solo que la tierra estuviera llena de hombres, sino que el propósito principal del Señor es que todo aquel que nació pudiera conocer a su Hijo amado y un día pudiéramos estar en su reino. Para que se cumpla la palabra que dice en Apocalipsis, que Juan vio millones de millones que estaban adorando al Rey. Amén. Y ese es el principal propósito de llenar la tierra, no solo llenarla por ser número, sino llenarla para que un día también nosotros podamos estar en ese reino glorioso de nuestro Señor. Amén. Pero para alcanzar los propósitos y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que forzarnos. Tenemos que esforzarnos para que se pueda cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Más allá de que podamos estar juntamente con el reino de los cielos, hay propósitos que se tienen que cumplir aquí en la tierra. Hay propósitos que Dios tiene para que se cumplan aquí, hermano. No para que se cumplan en la eternidad, sino que se cumplan ya. Pero para que esos propósitos se cumplan, muchas veces es difícil. Muchas veces es difícil, no siempre es fácil alcanzar un propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Por ejemplo, quizás uno de los propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros, los que somos padres, que seamos buenos padres, que edifiquemos la vida de nuestros hijos y de los hijos que honren a sus padres. Pero a veces cuesta, hermano, porque nos salen unos hijos que a veces, que por más que le retorzamos la oreja, no quieren, ¿verdad? No
quieren entender, no quieren aceptar los consejos de los padres. Y a veces igual, hijos así bien rebeldes, pero también hijos a veces que eh, no sienten algo por sus padres, no sienten respeto por sus padres. Entonces, y así el Señor tiene muchos propósitos para nuestra vida. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, pero no siempre lo vamos a alcanzar fácilmente, ¿verdad? ¿Se acuerda en la primera carta del apóstol Juan, sí, escribiéndole a Gallo, ¿verdad? Le dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero no siempre somos prosperados en todo, hermano. Nos cuesta, ¿verdad? A veces nos cuesta ser prosperados. Y muchas veces cuando se habla de ser prosperado, casi solo pensamos en dinero, ¿verdad? Si tenemos dinero, estamos prosperados. Pero Dios nos quiere prosperar, como le dice Gallo a Juan, a este hombre amado, le dice, así como prospera tu alma. O sea, el alma también prospera. El alma también es prosperada, ¿verdad? Y en el alma, usted sabe, hay pensamientos, sentimientos y todas esas cosas. Entonces, no siempre es fácil alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida, pero tenemos que estar seguros de algo. Dios no nos está dejando solos en esta lucha, en estos problemas que a veces se nos pueden presentar. Dios quiere que seamos, tiene un propósito, pero Dios está con nosotros llevándonos de la mano para que el propósito se cumpla. Amén. Ahora, aunque hay dificultades, aquí hay problemas, Dios siempre nos va a ayudar. Y muchas veces, cuando las cosas no van bien, lo agarramos como excusa para ya no ir a la iglesia, para ya no buscar de Dios, porque decimos, no, si yo hace poco escuchaba a una persona que ha tenido unos problemas bien difíciles, pero los ha tenido a causa de su desobediencia, ¿verdad? Está llevando una vida toda apartada de Dios y aunque va a la iglesia, pero la forma en cómo vive su vida, la forma en cómo está criando a sus hijos, está bien apartado de lo que Dios quiere. Y entonces, platicando con ella, ya no era la iglesia, ya no voy a venir. ¿Y por qué? Desde que vengo a la iglesia todo me va mal. Desde que estoy siguiendo al Señor todo me sale mal. Pues sí, el Señor, ¿y cómo la va a estar bendiciendo si no está llevando una vida conforme a sus mandatos? Pero a Dios le echan la culpa y entonces, desde que estoy siguiendo al Señor, desde que me hice cristiana viera, todo me sale mal. Entonces, esa manera de pensar, de excusarnos en Dios por las consecuencias de la forma como nosotros estamos llevando nuestra vida, es algo que no deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Y hay un hombre en las Escrituras, todos hemos escuchado hablar de él, Pablo. Pablo pasó tantas cosas, pasó tantas dificultades, y sin embargo, Pablo estuvo dispuesto aún a dar su vida por seguir a Jesús. Y a pesar de que Pablo al principio era un seguidor de la iglesia, ¿verdad? O sea, Pablo andaba más perdido porque andaba tenía mucho conocimiento teológico, pero no había entendido que Jesús era el Mesías. Y entonces Jesús, ¿se acuerdan? Se le presenta y a partir de ese momento Pablo cambia su manera de pensar y dispone su vida para seguir a Jesús. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, voy a tocar algunos puntitos así rápido, del 23 al 28. Pablo está hablando, y ahí puede ver usted un título que le ponen en la Biblia, que está hablando de los sufrimientos que él ha tenido que pasar como apóstol. Pero eso no, sí es cierto que él los vivió como apóstol, pero eso no quita que nosotros como creyentes también podamos pasar momentos así de difíciles. Amén.
Y entre las cosas que dice Pablo, dice en el 23 que recibió azotes sin número, que estuvo en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, apedreado, azotado con varas. 3 veces he padecido naufragio, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos. Mire, se da cuenta, Pablo dice que lo azotaron con vara, lo azotaron 40 veces menos uno, encarcelado, en peligro, pasó muchas veces, le pasaban tantas cosas. Y Pablo nunca dijo, no, ya no le sirvo a Jesús, ¿verdad? Porque desde que le empecé a servir a Jesús, mire, azotado, apedreado, encarcelado, le pasaban tantas cosas malas. Ahora me pregunto, ¿y estas personas creyentes, que porque alguien les hizo una mala mirada, ya dicen, ya no voy a la iglesia porque ahí me miran mal? Y nosotros habremos pasado todas las cosas que pasó Pablo, como para que digamos, no, ya no sigo a Jesús, ya no voy a la iglesia, todo me va mal. Solo porque nos vieron mal, solo porque alguien nos dijo una palabra que nos ofendió, solo porque vimos que alguien habló mal de nosotros, hubo murmura, y ya decimos, ya no voy a la iglesia. Pero vea todo lo que tuvo que pasar Pablo. Ninguno de nosotros creo yo que hemos tenido que pasar tantas cosas como Pablo pasó. Pero él dijo, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir creyendo en Jesús. Y porque Pablo sabía cuál era el propósito que tenía para su vida. ¿Se acuerda? Jesús le dijo, te voy a apartar para que vayas a los gentiles, ¿verdad? Porque los judíos solo le van a querer predicar a los judíos, pero yo quiero que le vayas y le predicas a los demás, a los que no son judíos, al resto del mundo. Entonces Pablo sabía cuál era su propósito, pero mire todo lo que tuvo que enfrentar para que el propósito de Dios para su vida se cumpliera. Yo creo que Dios tiene un propósito para su vida y tampoco lo va a someter a tantas cosas como lo sometió a Pablo. A nosotros nos pasan cosas, es cierto que nos enfermamos, que de repente dije que andaba un billete de 10 y quizás me lo robaron porque ya no lo tengo. O que tuvimos una discusión en la casa, pero nunca vamos a llegar a los extremos de las cosas que le pasaron a Pablo. Amén. Entonces, Pablo tenía la convicción de algo que él como apóstol tenía, pero también nosotros como creyentes lo tenemos. Y en esa misma carta, en el capítulo 4, versículo 7, aunque yo se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, ese versículo, pero si lo puede leer usted también ahí bueno, lo voy a leer ahí en la Reina Valera y después se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. En la Reina Valera dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué dice que tenemos? Un tesoro. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Ahora, en la otra versión que les voy a leer dice, cuando Dios nos dio la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Que nos sacamos la lotería. No, ¿verdad? Las buenas noticias son el Evangelio. ¿Verdad? El Evangelio quiere decir las buenas noticias. Entonces dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así
cuando anunciamos la buena noticia, o sea, cuando anunciamos el Evangelio, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Amén. Mire, entonces Pablo dice que el haber recibido el Evangelio es un tesoro que está en nosotros. Y cuando habla acerca de nosotros, dice que es un tesoro frágil en vasijas de barro, porque las vasijas de barro son frágiles, son débiles, ¿verdad? ¿Usted ha tenido alguna vez alguna cosita de barro? Sí, y se le ha caído y rebota, ¿verdad? No, se despedaza. ¿Por qué es frágil? Porque no está diseñada para golpearse. Entonces Pablo está haciendo esa comparación y dice, Dios, el tesoro del Evangelio, y el tesoro del Evangelio es un tesoro porque trae vida eterna, porque trae salvación. Y Pablo dice, ese tesoro que Jesús nos ha dejado, el tesoro del Evangelio, Dios lo puso en hombres débiles, hombres frágiles, hombres que son como un vaso de barro, como una vasija de barro, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo lo dice de esa manera? Porque mire, Dios para compartir el evangelio de salvación pudo enviar ángeles, hermano, llenos de sabiduría, poderosos, ¿verdad? Poderosos, los ángeles son poderosos, hermano. A tal forma que dice que cuando ya se van, antes de que cuando Cristo venga y que haya sido vencido el diablo, dice que un ángel va a venir y va a agarrar al diablo y lo va a encadenar y lo va a encarcelar, hermano. Uno. No necesita traer un ejército, no, un ángel. O sea, un ángel mucho más poderoso que el diablo. Amén. Entonces, pero Dios pudo enviar ángeles para que compartieran el evangelio. O pudo buscar hombres bien inteligentes, ¿verdad? Hombres bien sabios, hombres bien preparados para que compartieran el evangelio. Pero la misma escritura dice que de lo necio, de lo débil, buscó Dios para avergonzar a los sabios. Amén. No que nosotros seamos necios, ¿verdad? Aunque de vez en cuando, pero no somos necios, ¿verdad? Pero no tenemos a veces la gran sabiduría que podría necesitarse para compartir el evangelio. Pero Pablo dice, pero por eso nos escogió Dios. Por eso nos escogió. ¿Por qué? Porque Pablo aclara, para que cuando la gente nos escuche, pueda entender que el mensaje no es de nosotros, el mensaje viene de Dios. Por eso a los discípulos de Jesús, cuando empezaron a predicar, los sacerdotes, ¿verdad?, que se la llevaban, que ellos eran los conocedores de toda la palabra y de toda la doctrina, decían, estos son hombres sin letra. Y lo que querían decir era que eran hombres que no tenían preparación. ¿Cómo pueden enseñar así? Tienen preparación. Nosotros sí, decían, nosotros sacerdotes hemos sido preparados, conocemos mucho y todo lo demás. Entonces, claro, ellos reconocían que el mensaje venía de Dios, que no era un mensaje que daban los pescadores, ¿verdad?, o el cobrador de impuestos, sino que era un mensaje que venía de parte de Dios. Amén. Ahora, entonces, Pablo dice, ese tesoro del evangelio nos ha sido dado a nosotros. Y lo tenemos nosotros atesorado. Y aunque Pablo lo está mencionando acerca de ir a predicar el evangelio, porque está hablando de las dificultades que ha tenido como apóstol, yo quiero que nosotros lo veamos también de esta manera. Y que sí es cierto que cada uno de nosotros somos llamados a predicar el evangelio, pero quizás principalmente predicarlo en nuestro hogar. Predicarlo en nuestro hogar.
O sea, que nosotros compartamos en nuestra casa, en nuestro hogar, el Evangelio. Y no que nos vamos a poner, ¿verdad? Vengan, voy a predicar, ¿verdad? Ahora, si usted puede recibir una palabra del Señor y lo puede compartir con su familia, predícaselo. Pero voy más a vivir el Evangelio, a vivir las enseñanzas de Jesús en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, ¿verdad? No mentirás, no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, cuando nosotros hacemos eso, o sea, que no codiciamos, que no robamos, que honramos a padre y madre, estamos compartiendo el Evangelio en nuestra casa. Y la forma de cómo tratar a nuestros hijos. La Escritura dice que tenemos que corregir a nuestros hijos, pero también dice que no los corrijamos de tal forma que se enojen, ¿verdad? Que digan, no, si mi papá nunca me hace nada bueno y cuando viene solo para regañarme, castigarme, pegarme, no, ¿verdad? O sea, y por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, en Números dice que le enseñemos al niño su camino cuando está pequeño, ¿verdad? Porque entonces después no se va a apartar de él. O sea, instruye al niño en su camino. Entonces, vemos que en la casa, tenemos que nosotros compartir el Evangelio. O sea, enseñarle lo que las Escrituras dicen. Amén. Lo que pasa es que yo como no leo la Biblia, porque sé que no puedo leer, o no le entiendo. Pero pídele a Dios, porque el mensaje es de Dios, no es de nosotros. Amén. Ahora, les decía, el mensaje es un mensaje, pasamos dificultades, pasamos problemas, pero Pablo dice que él también pasó tantas cosas, pero dice que ese tesoro ha sido puesto en vasos frágiles, en vasos débiles. O sea, él está diciendo, Dios ha dejado el mensaje para hombres como usted y como yo, para mujeres como usted, ¿verdad? Frágiles, débiles, sin mayor conocimiento, pero el que cada vez atesoremos mensajes de la palabra de Dios, cada vez hay un tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Ahora, con relación a las dificultades y a los problemas, después de que Pablo dice, tenemos este tesoro, empieza a decir en el versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué? Porque el mensaje viene del poder de Dios. Entonces, ¿a dónde está nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza está en Dios. Nuestra fortaleza está en Jesús. Amén. Y dice entonces, estamos atribulados, pero no angustiados. ¿Cuántas veces ha sentido usted atribulado? ¿Cuántas veces ha pasado tribulaciones? ¿Y qué es lo primero que nos viene cuando estamos atribulados? Nos angustiamos. Nos angustiamos. Y Pablo dice, mire, usted puede estar en medio de la mayor tribulación que se le puede ocurrir, pero no se angustie. Pero no se angustie. ¿Por qué? No nos debemos de angustiar porque Dios está teniendo cuidado de nosotros. Porque en Dios tenemos fortaleza. Porque en Jesús tenemos fortaleza. Porque en medio de la tribulación no estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. Mire, cuando habla de estar atribulado es que nos sentimos oprimidos, ¿verdad? Estamos pasando situaciones que nos sentimos que estamos oprimidos, que estamos presionados, ¿verdad? Sobre algo. Y en la vida actual, hermano, en esta época que a nosotros nos ha tocado vivir,
Mire, si opresiones, situaciones así que sentimos que ya no aguantamos, eso se da todos los días, hermano. ¿Y cómo le llaman los hombres a eso? Estrés. No dice estoy atribulado, tengo estrés. ¿Verdad? Pero el estrés es eso, hermano, sentirse uno que ya no haya para dónde porque un problema por un lado, un problema por otro. La situación no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, todo es más caro, todo es más difícil de conseguir. Y entonces uno ya se siente que ya no haya ni para dónde, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, dice Pablo, angustie, no se angustie, si Dios está con usted. Y vea, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Está atribulado, tiene problemas, y eso le produce estar angustiado y tener ansiedad, ¿verdad? Cuando uno tiene un problema bien serio y que se siente atribulado, el corazón, porque es el resultado de la ansiedad. Pero Pedro dice, mire, si usted tiene ansiedad, dice, eche toda su ansiedad sobre Jesús. Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y oiga lo que dice, eche su ansiedad sobre Él. No dice, vaya y aquí te traigo mis ansiedades. O aquí vengo y aquí pongo mis ansiedades. No, dice, écheselas. Tírele al Señor sus ansiedades. Por eso dice, eche sus ansiedades sobre Él. No es que llega uno, me podés recibir, aquí traigo un par de ansiedades que tengo, me las podés recibir. No, dice, todas sus ansiedades, échelas sobre Jesús. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Usted cree que Jesús se va a angustiar porque usted le llega a tirar un montón de ansiedades que está pasando? Mire, si Jesús fue capaz de ir a la cruz a morir por usted y por mí, ¿qué más puede haber sobre eso, sobre la vida de Jesús? Para que Jesús diga, ay, ¿cómo vienen los hombres y solo echanme las ansiedades? No, hermanos, ya lo que más le iba a costar lo hizo, que fue entregar su vida por nosotros. Bien. Entonces, si usted se siente atribulado, dice el apóstol Pablo, no se angustie, no se angustie. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Si usted cree eso, hermano, no tiene por qué angustiarse. Si usted cree que Dios está con usted, no tiene por qué angustiarse. Y dice, porque no desmayes, o sea, no te desanimes, no te angusties, no tengas ansiedades, porque yo soy tu Dios. ¿Quién es su Dios, hermano? Jehová, el creador de todas las cosas. El creador de todas las cosas. Entonces, dice que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y ahí lo que quiere decir en te esfuerzo es, yo te doy la fuerza, yo soy tu fortaleza para que salgas adelante con todo lo que necesitas. Amén. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo la Escritura es que siempre hay una salida. Cualquier problema que tengamos, siempre hay una salida. Pero esa salida
¿Sabe quién la va a proveer? Dios. Dios es el que nos va a proveer la salida, hermano, porque Él lo ha prometido, porque Él nos ofrece su ayuda. Luego dice el apóstol Pablo, apuros, mas no desesperados. En apuros, pero no desesperados. ¿Cuándo está uno en apuro? Cuando que quiere las cosas a prisa, ¿verdad? Tiene apuro. Cuando tiene que resolver algo ya no le queda tiempo y entonces está apurado. Amén. Que llega, mira, fíjate que te quiero contar algo, que ahorita no puedo porque estoy apurado, tengo que terminar esto, lo tengo que hacer ya, tengo que ver cómo pago esto, tengo que ver. Amén. Y cuando uno está apurado, ¿qué le llega? Desesperación. Desesperación. ¿Verdad? Porque cuando tiene que hacer algo, pero tiene tiempo, ay, mañana, tranquilo, espérate, no te ajolotes y ya va a estar, ya lo voy a hacer, ¿verdad? Ahí vamos, tranquilo, no, fácil, ya va a haber tranquilidad. Pero cuando ya no queda tiempo, empieza la desesperación, ¿verdad? Ay, ¿y hoy cómo hago? ¿Y cómo voy a hacer para terminar esto? ¿Verdad? Entonces dice, está apurado, no se desespere, no se desespere, dice Pablo, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos que terminar, tenemos que hacerlo, pero ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo cuando nos dice no se desespere? Dependa de Dios, dependa de Dios. Y dígale, Señor, mira, por estar de haragán y no lo hice a tiempo, hoy no hay cómo salir adelante, pero yo sé que en ti todas las cosas son posibles y yo sé que tú me puedes sacar adelante, ¿verdad? Pero Pablo entonces dice que no se apure, ¿verdad? Que no se angustie. Que no se angustie. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. En el Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Así que, como decían antes, no te desesperes, ¿verdad? No se desespere, tranquilo, ¿verdad? Si está apurado, tranquilo. Porque mire, cuando uno está apurado, yo me acuerdo había una frase antes que era fácil, despacio porque precisa. No sé si a ustedes una vez se lo dijeron, despacio porque precisa. ¿Por qué? Porque cuando uno lo quiere hacer a la carrera, va y lo arruina, porque él lo hace rápido. ¿No le ha pasado a usted que quiere hacer algo y por hacerlo rápido se le cae, se le arruina, lo destripa? Mi hermana haciendo la piñata porque él hace rápido, se le llena toda la mano de engrudo y entonces todo el papel se le pega. O sea, en vez de hacerlo rápido, dice, no, despacio, despacio porque tenemos necesidad que se termine pronto. Porque si no, cuando uno lo quiere hacer a la carrera, le sale mal y lo tiene que repetir. Y lo tiene que repetir, entonces, como precisa, mejor despacito. ¿Verdad? Entonces Pablo nos dice, está apurado, no se desespere, no se desespere, Dios lo va a sacar adelante, Dios le va a ayudar. Amén. Luego dice algo bien interesante, perseguidos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Mire, Pablo tenía toda la autoridad para decirlo, porque Pablo es un hombre perseguido, hermano. Lo perseguían los de su nación, ¿verdad? Porque los judíos lo andaban persiguiendo porque decían, vaya, ahora anda enseñando lo del enemigo de su nación, ¿verdad? Que era Cristo. Y era perseguido, dice, y yo he perseguido, me metieron preso. Decía. Y en la persecución que tenían, a mí me azotaron.
por andar predicando el evangelio. Y me castigaron muchas veces. Era un hombre perseguido, hermano. Y vea lo que dice en el versículo ya se me perdió. Es que estaba no, en el versículo, en el capítulo 11, para que vean cuando Pablo habla de estar perseguido. Y dice, en camino muchas veces en peligro de río, ¿verdad? En peligro de ladrones, o sea, la persecución que le podían hacer los ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro en el desierto, en el peligro en el mar, pero vea con cómo termina diciendo acerca de los peligros. Ya lo leyó. Dice, peligros entre falsos hermanos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Pablo decía, mire, a mí me andan persiguiendo por aquí, me andan persiguiendo por allá, me quieren esto, que las autoridades, que los romanos, que los sacerdotes, que los judíos, todos me andan persiguiendo. Pero dice, lo peor es que también los falsos hermanos, él sabía que aún en los lugares donde él edificaba iglesia, había gente que también estaba en contra de él y que eran falsos hermanos. Pero con todo eso, dice Pablo, mira, yo soy perseguido, pero no estoy desamparado. Amén. ¿Qué quiero que usted aprenda de eso? Pablo sabía que tenía un plan para su vida, Dios. Cuando dice perseguidos pero no desamparados, le voy a decir algo. Perseguido por los hombres, pero no abandonado por Dios. Perseguido por los hombres, pero no abandonado por Dios. Y usted tiene que aprender eso. La gente puede andar diciendo lo que quiera y usted quiere quererle hacer daño, lo que sea, pero Dios nunca lo va a abandonar. Los hombres van a querer hacer lo que quieran con nosotros, pero Dios nunca lo va a abandonar. Amén. Por eso la Escritura dice que no tengamos temor de aquellos que no pueden dañarnos el alma, sino que solo el cuerpo, porque Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar solos. Por eso Pablo tenía esa convicción y dice, ay, mire, yo perseguido, pero no desamparado. Dios nunca nos va a desamparar, hermano. Amén. Y luego termina diciendo, derribados, pero no destruidos. Y esto quizás, el mejor ejemplo que me vino a la mente es, ¿usted ha visto boxeo? Aunque sea de pura casualidad. ¿Se ha fijado que están los boxeadores y de repente, ¡pum!, al suelo, hermano? ¿Qué le pasó al boxeador? Derribado, hermano. ¿Pero qué hace el boxeador? Se levanta y el referee, no, ya estoy, y se vuelve y sigue otra vez en la pelea. Y Pulungún, como ya está medio aguado, le vuelven a pegar y otra vez al suelo. Y apenas 1, 2, 3, y ahí se levanta. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Verdad? Podemos ser derribados, como en el caso del boxeador, derribado, pero el buen boxeador no se queda en la lona, hermano. Se levanta. Porque está derribado, pero no está destruido, no está acabado. Amén. Y la palabra nos enseña a nosotros. Mire, yo me acuerdo que la gente decía, la tercera es la vencida. ¿Le dijeron a usted eso? Todavía dice la gente eso, la tercera es la vencida. Mentira, hermano. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Así que no hay tercera es la vencida. Usted puede caer 4 veces, 5 veces, 6 veces y se puede levantar otra vez.
Y el 7 no quiere decir que entonces, pues ya en la octava no me levanto. No, el 7 quiere decir que todo el tiempo, pues, ¿verdad? Así que Pablo dice, bueno, podemos estar derribados, hermano, pero todavía hay esperanza. Todavía no podemos levantar. Todavía tenemos un Dios que está con nosotros y que nos da la fuerza para que nos podamos levantar. Amén. Entonces, las características del cristiano es que puede caer, pero se tiene que levantar. Pero se tiene que levantar. Ahora, vemos que el apóstol habla de que los creyentes podemos ser abandonados por los amigos, perseguidos por los enemigos, pero que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Amén. Y que todo sufrimiento que podamos estar pasando, que no importa, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Dios nos ha dado ese tesoro que es el Evangelio. Está bien si lo podemos salir a predicar a los demás, pero vivamos el Evangelio en nuestra vida, porque es un tesoro que Dios nos ha dado. Un Evangelio que lo tenemos que practicar en el hogar primeramente. En el hogar primero. Por eso cuando el Espíritu Santo vino y Jesús les dijo, ¿verdad? Van a recibir poder para que sean testigos, les dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y muchos dicen que cuando dice Jerusalén está diciendo primero en nosotros, en nuestra familia, ¿verdad? Quizás les diría nada más que un día de estos estuve compartiendo algo parecido y en Apocalipsis 2, por aquello de los sufrimientos y las cosas que nos pueden pasar. En Apocalipsis 2, versículo 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Lo dejo allí. Y en el 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Le explico así rápidamente para ir terminando. Yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, yo conozco lo que tú haces. Yo conozco lo que vives. Yo conozco quién eres. Y dice, conozco tus obras y tu tribulación. O sea, Dios nos dice, yo sé cómo vives, yo sé lo que pasas. Yo sé que tienes problemas. Porque dice, y tu tribulación. Yo sé que tienes dificultades. Yo sé que hay momentos que ya no hayas cómo seguir en la vida. Yo sé que hay oposición, yo sé que hay dificultades, yo sé que hay problemas en tu vida, yo sé que la vida para ti es difícil, yo sé que a veces ya no hayas qué hacer, ya no hayas cómo salir. Dice, yo conozco tu tribulación. Pero dice el Señor, sé fiel. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte y te voy a dar la corona de la vida. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis a esta iglesia? Yo sé las dificultades que pasan. Yo sé los problemas que pasan. Yo sé todos los peligros que pueden pasar. Pero manténganse fieles. Manténganse fieles. Y les voy a dar la corona de la vida. Termino entonces con esa conclusión, ¿verdad? No importa lo que pase. Jesús dice, manténganse fieles. Que si están pasando problemas, yo lo sé, dice Jesús. Yo sé que tienen problemas, yo sé que tienen dificultades, pero que las dificultades y los problemas no los aparten de mí. Porque si ustedes no se apartan de mí, dice el Señor, y se mantienen fieles, entonces les voy a dar la corona de la vida. Amén. Así que, hermanos, tenemos un tesoro nosotros guardados en este
vaso frágil, en este vaso de barro, ¿verdad? Es frágil, que es débil, pero Dios lo quiso depositar en nosotros. Que lo pudo dar a los ángeles, como les decía, no a hombres sabios, pero lo puso en nosotros. Amén. Así que pongámonos de pie y digámosle al Señor, Señor, gracias por poner ese tesoro en mí. Gracias por poner ese tesoro en mí. Y por decirme, Señor, que no importa las dificultades, los tropiezos, todo lo que puedo estar pasando, tú estás conmigo. Tú no me abandonas, tú no me dejas solo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ese tesoro del Evangelio. Gracias porque nos permitiste llegarlo a conocer, Señor. Y no solo llegarlo a conocer, sino que también lo has puesto en nosotros, lo has guardado en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque ese tesoro está en nosotros. Hemos atesorado tanta palabra tuya, Señor, y tu palabra es poderosa, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado que no importa si estamos atribulados, que no nos debemos de angustiar, que podemos estar en apuros, pero no nos debemos desesperar, que podemos ser perseguidos, pero que tú no nos vas a abandonar, y que de repente podríamos ser derribados, pero que no estamos acabados, tú nos vas a levantar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque en medio de la dificultad tenemos ese tesoro del Evangelio guardado en nuestros corazones. Y sabemos, Señor, que siempre podemos encontrar una palabra de consuelo, Señor, una palabra de consuelo en medio de toda la dificultad. Porque tú, Señor, en estos vasos frágiles, en estos vasos de barro, Señor, en estos vasos débiles, tú has atesorado, Señor, el tesoro del Evangelio. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor les bendiga.